Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro IEEE COMSOC. En este caso es América Latina Open Webinar. Eh, digamos, este tercer año que estamos haciendo estos seminarios, vamos a empezar con una temática más relacionada, digamos, con tecnologías bastante más modernas. Ah, perfecto. Soy el presentador. Ahora soy de presenter. Bueno, buenas Ahora, tardes a ahora todos. puedes Vamos compartir. a intentar compartir esto. Bueno, perdón, Esteban, yo No me no, presentaste, estoy muy ofendido. no te presenté, no te Ah, presenté. ofendidísimo. Bueno, nada, Esteban Moxos es investigador del CONICET, digamos, trabaja investiga sobre temas de HPC en general, o sea, de High Performance Computing. Y bueno, trabaja en un instituto CONICET, que es el Centro de Simulación Computacional, si no lo dije mal. También es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, hemos hecho alguna cuestión juntos. Poco, pero algo hemos hecho. Pues, digamos, de alguna manera tenemos una intersección en el trabajo de las redes de Internet y lo que son la computación distribuida, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que Esteban, por favor, Muy bien, pues... ahora me desofendí. Bueno, voy a compartir la Dale. pantalla. Ahí está. Bueno, yo estoy poniendo pantalla completa, así que si alguno tiene una consulta, se la hacen llegar a Ignacio, Nacho, y él me avisa. Así que, bueno, voy a dar por comenzado este seminario. Espero que sea del gusto de todos. ¿De qué se trata un poco esta idea? Bueno, todo el comienzo, el último driver que está empujando muchos de los desarrollos que hay, tienen que ver con Internet of Things, el Internet de las cosas o la Internet de las cosas. ¿Y de qué se basa esto? Escuchamos mucho, hay mucha dando vuelta, mucho ruido, muchas definiciones, pero básicamente la idea es que uno tiene cualquier cosa que haya dando vueltas está conectado a Internet. Estas cualquier cosa pueden ser dispositivos de distinto estilo, pueden ser no solo bueno, sensores, pueden ser actuadores, pueden ser dispositivos que uno tiene encima, ¿sí? Ahora están cada vez más de moda tener los que llaman los wearables, que son ropa o dispositivos que uno se pone encima y que están todo el tiempo transmitiendo y recuperando información y enviando información. Entonces, básicamente lo que uno se imagina para el actual y el futuro que viene es que cualquier cosa que tengamos va a estar conectado a Internet y va a estar interactuando entre sí sin que nosotros los humanos estemos al tanto de los detalles, ¿sí? Entonces, bueno, un poco agarra la paranoia a muchos, bastante fundada, pero básicamente es hacia donde estamos yendo. ¿Sí? Cada vez hay más ejemplos de dispositivos que se conectan a Internet, en sus casas, en los autos que se manejan solos, es una fábrica de datos que está circulando, eh, y vamos a ir al aumento de eso. Vamos a ir cada vez más a tener y eso supone, de alguna manera, el desafío que se impone es cómo se coordina todo eso, ¿no? O sea, dónde van esos datos, cómo van esos datos, quién transfiere esos datos, qué se hacen con todos esos datos. Entonces, el ejemplo del ecosistema de IoT más, digamos, más estándar, digamos que los quiero marcar porque son como las etapas que vamos a tener en este mundo, que tenemos en este mundo, tenemos, ¿sí? Dispositivos, sensores, que espero que mi mouse se ve, ¿no, Ignacio? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, A tenemos ver, dispositivos. ¿Se ve el no, mouse? Estoy revoloteando alrededor del sensor. no.
Sí, 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 se ve. Es un poco chico el mouse, nada más. Claro, Por eso. bueno, ya no voy a tocar nada igual ahora. Entonces, bueno, tenemos los sensores, que está representado como un, no sé, un termómetro. O sea, en este caso es algo bien sencillo, pero básicamente ese termómetro está puesto en algún lado y está conectado. ¿Sí? Tiene conectividad inalámbrica y está dando esos datos, ¿sí? Comunicando esos datos al afuera, al exterior. Entonces, tenemos la primera etapa, que es la generación de los datos, que en este caso está representado por algo muy chiquito, o sea, son pequeño volumen de datos. Esos datos están conectados, viajan y se tienen que procesar. Entonces, a través de la red, termina en alguna etapa que acá se llama Analytics, Cloud Services o Analytics, que es alguna aplicación que toma esos datos en tiempo real y los procesa. ¿Para qué? Para tomar decisiones en base a esos datos. Al usuario le presenta después una interfase, algo que o toma decisiones en base a la interacción con el usuario o lo hace automáticamente en base a aplicaciones ya predefinidas. Pero como que el stack o el flujo que tenemos de generación de datos es sensores, conectividad, transferencia a algún lugar donde se procesan esos datos y después presentación al usuario y toma decisiones en base a eso. Entonces, bueno, ¿dónde estaría el problema o cuál podría ser la situación en este mapa? Bueno, no parece haber demasiado problemas lo que tenemos hoy en día. El problema es lo que se viene, ¿no? O sea, no es un solo sensor, sino lo que se está previendo, lo que se ve de acuerdo a las estadísticas y a la cantidad de dispositivos que se venden y se reparten todos los días, es que no va a ser un solo sensor, sino va a ser millones o billones, miles de millones, millones de millones, ¿sí? En el futuro próximo. O sea que el volumen de información que van a generar esos dispositivos, que no solamente van a ser un termómetro que da una temperatura, un dato así inocentes, sino que van a ser cada vez más complejos y más periódicos, también depende de lo que hace, cámaras, o sea, son cosas que pueden generar mucha información, aparte de la escala. ¿Sí? Entonces, lo que muestra este survey que a mí me gustó mucho es un poco ver la progresión. Al principio, digamos, en los 50 había poquitos dispositivos que estaban, digamos, interconectados por ahí, vamos subiendo exponencialmente a lo que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que ya tiene los relojes, ¿sí? Los smartwatch, que están midiéndote, algunos te miden la presión, la presión no, pero bueno, te miden el ritmo cardíaco, algunos tienen los que están midiéndote el azúcar, ¿sí? Que tienen un sensor pegado y te miden el azúcar y te avisan de los que son especialmente tienen baja de azúcar. ¿Sí? Están buenísimos esos dispositivos, pero todos esos son datos que están todo el tiempo transmitiéndose y que se procesan en algún otro lado. O sea, lo que tenemos hoy en día al estado actual es que toda esta generación de datos que está dando vueltas se procesa en algún lado, en el data analytics que veíamos antes. Eso es en el afuera. Y eso hasta cierto punto puede andar, pero va a llegar un momento en la escala en la cual es imposible que todos esos datos puedan viajar, ¿sí? Puedan ser procesados y vuelta a darte a vos una respuesta, decir, bueno, tenés que liberar la dosis del medicamento, es el momento. Entonces, los principales desafíos que se presentan en este crecimiento de dispositivos que van a estar todos conectados, todos mandando información y especialmente todos necesitando en algún momento algunos otros dispositivos o ellos mismos o el usuario una respuesta, ¿sí? Una acción en base a ese envío o ese volumen de datos que uno está enviando, tiene que ver con tres puntos fundamentales, que es el procesamiento, ¿sí? Que es la situación de, bueno, dónde se va a procesar esos datos, ¿sí? En qué lugares, eh, la transmisión, cómo hago para que esos datos lleguen a donde tienen que ser procesados, y la seguridad en todo eso. ¿Sí? Hay un montón habrán escuchado seguramente casos de bots, de redes de bots, de dispositivos que son accedidos y que se los pueden hacer otras cosas. Hay un caso bastante divertido de máquinas de expendedoras de gaseosa en Estados Unidos hace unos años, que los hackearon y los usaron para hacer denial of service a otros lugares. Entonces, la seguridad es un tema que en general en todo este mundo que se está planteando de IoT es como lo más complicado, es como el eje más difícil
es uno de los que requiere más trabajo de todo lo que hay dando vueltas. Pero el procesamiento de la transmisión, si bien parecen hoy en día, al nivel en el que estamos, que está Google, está Amazon, el procesamiento y un montón, tampoco está tan fácil pensando en la escala. Y en cuanto a infraestructura, lo principal, el eje más complicado es la transmisión, la comunicación de los datos. Entonces, vamos a revisar mínimamente para ponernos todos en el mismo plano de qué se trata esto de cloud computing o data analytics, digamos, dónde se procesan los datos hoy en día. Cloud computing surgió ya hace bastantes años, ya es una tecnología que está disponible en todos lados y es básicamente la idea de disponibilizar o dar accesibilidad a, pueden ser hardware directamente, aplicaciones o servicios a los usuarios a través de Internet, de una manera ubicua. ¿Sí? Antes de poner el nombre de Cloud Computing existía algo llamado como Utility Computing, que es como en qué se basó todo esto. Y hay dos características fundamentales que son las que los distinguen, o lo que distingue Cloud Computing hoy en día. La principal es los recursos o los servicios o la provisión bajo demanda. ¿Sí? Entonces es la idea de que vos vas a tener los recursos que necesites, siempre que los necesites, donde sea y en cualquier momento. ¿Sí? El always, anywhere y anytime es como el decir, bueno, ahora necesito tanto, tomate los doy. Ahora necesito tanto otro, tomate los doy. Ahora no lo necesito, lo devuelvo, bueno, ok, no lo necesitas, devuélvelo. Y la disponibilidad, o sea, siempre va a estar disponible. Lo que vos necesites siempre va a estar ahí. Nunca se va a caer, siempre va a estar disponible. Después ya sabemos que hay casos que eso no pasa, pero es la idea de cloud computing. Y es tan fuerte como está metido en la industria y en la economía ya hoy en día, que justamente cuando uno de estos servicios de los grandes hay un tiempo en el cual no puede dar el servicio, sufre todo el planeta, básicamente. ¿Sí? Cuando Amazon se cae Amazon y no puede dar servicio por un par de horas, se cae la economía, empieza a decir, ¿qué está pasando? Hay un montón de servicios que caían sobre eso y que uno no sabía que estaban corriendo sobre esa infraestructura. Entonces, bueno, claramente está adaptado y es una tecnología que se queda, ya está. Y la siguiente es un poco lo que conté recién, pero la elasticidad. O sea, la idea de esta de que los recursos están disponibles y que yo puedo crecer y disminuir de acuerdo a mi propia demanda. ¿Sí? O sea, de algún modo, la infraestructura cloud lo que me propone es que no importa cuánto necesite, si tengo el dinero para pagarlo, me lo van a dar. Entonces, ante un momento de necesidad, ante una demanda que yo tenga de mis propios recursos por alguna situación, yo puedo aumentar lo que estoy usando y pago por eso ese aumento, ese incremento de los recursos. Y cuando ya no lo necesito más, me vuelvo a achicar y vuelvo a tener una boleta más flaca, si quieren pensarlo así. Entonces, esta combinación de la demanda, ¿sí? O sea, flexible, y la promesa de que siempre que yo necesito más, voy a tener ese más sin tener inmediatamente aparte, ¿no? O sea, quiero duplicar la cantidad de recursos que necesito, no tengo que comprar nada, o sea, simplemente entro a una interfase, pongo por 2 en lo que estaba usando y a fin de mes me vendrá el aumento en la factura, ¿está bien? Pero yo veo eso reflejado inmediatamente. Entonces, es como que del lado de cloud me venden como el pool o la piscina infinita de recursos y listas para darme servicio cuando yo lo necesite. Eso es lo que hoy tenemos en cloud computing. Y yo como usuario no sé nada, no sé ni dónde corren las cosas, no sé cuántos data centers tienen los proveedores que a mí me ofrecen las cosas que yo estoy usando. No tengo idea si está distribuido, si es un solo lugar, si es una sola máquina, son varias, es un clúster, es un superclúster, es la arquitectura, si está usando alguna cosa particular, FPGA, no lo sé. ¿Sí? Me ofrecen, ¿sí? Una interfase que me lo hace fácil. Y yo monto mis necesidades de acuerdo al nivel de lo que yo voy a necesitar. ¿Sí? Pero básicamente yo no me entero estos detalles de infraestructura. Entonces, desde el punto de vista del consumidor de este servicio, es muy práctico, ¿no? Está claro. Te olvidaste de tener un admin, te olvidaste de tener que configurar, comprar discos rígidos, salir a comprar repuestos. Simplemente tenés que entrar a una interfaz de administración y
configurar tu tarjeta de crédito y pagar cuando llega a fin de mes. Entonces, es muy práctico, claramente es muy práctico. Entonces, a partir de esta explosión y el uso de esa tecnología, se desarrollaron, no sé si desarrollaron, porque bueno, se definieron varios tipos de clouds, ¿sí? El primero, que fueron las primeras que existían, son las públicas, que son las comerciales, las que uno puede contratar, vas a Amazon, Google, ¿sí? Microsoft, cualquiera de esos proveedores de gran escala tienen disponibles los servicios que uno necesita. Como recién dije, pones la tarjeta de crédito y están accesibles a partir de ahí los recursos que vos necesites. Eso es lo más habitual que uno tiene para interactuar, ¿no? con esta tecnología. Pero se fue popularizando cada vez más las clouds privadas. Eso significa que son la misma tecnología, o no la misma, porque muchas empresas tienen software que no es open source, o sea, no puedes bajar, digamos. Su infraestructura está montada sobre modificaciones o software propietario, pero sí hay una gran comunidad y un ecosistema de aplicaciones que dan soporte a clouds, y eso uno las puede montar en su propia infraestructura, empresa, organización. Y eso se denomina una cloud privada, que básicamente lo que hace es cerrar el acceso a Internet, o sea, no ponerlo público, no dar servicio a nadie más, enfocarte en una organización, en una forma de uso, y lo mantienes separado de Internet de alguna manera para que no sea tan fácil que te rompan, ¿no? Y que te hackeen básicamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una red privada? Bueno, al usuario de alguna manera, el grupo de IT de la empresa o de la organización hace las veces de Google o de Amazon, trata de ofrecerle a sus usuarios internos cierta calidad de servicios y les ofrece la facilidad de ese uso. O sea, no creo que haya ninguna empresa que pueda prometer tener recursos infinitos para cualquier cosa que uno vaya a necesitar, pero de alguna manera se mantiene esta idea de poder entrar a una página, pedir los recursos, y eventualmente alguien te dirá que no tiene suficientes o que tu departamento dentro de la organización tiene reservados ciertos recursos y otros no. Pero la transparencia en cuanto a o la facilidad de acceso y utilización de esos servicios es claramente mejor que tener que acceder de la manera tradicional que estamos acostumbrados. Después el siguiente tipo, que es bastante habitual, uno dirá no, pero es bastante habitual, es cuando varias organizaciones se agrupan para acceder, para compartir una infraestructura, ¿sí? Varias empresas, pero a veces más organizaciones de otros estilos, digamos, son varias empresas o organizaciones que tienen cierta utilidad y que, bueno, vamos a poner entre todos este sistema y lo mantenemos entre todos y accedemos entre todos, básicamente porque tienen algún fin común entre ellos y van para ese lado. Y después, otra que se está usando mucho, y que también es bastante interesante en lo que plantea, son las híbridas. Muchas empresas recurren a esto, que es, para vos tener una red privada, una cloud privada, perdón, uno tiene que hacerle la compra del equipamiento, ¿no? Entonces tenés que comprar servidores, comprar los switch, comprar storage, para montar sobre eso todas las aplicaciones de cloud que le ofrecen al servicio interno. Y eso te pone, digamos, si bien vos ofreces esta interfase al usuario, te ponen en el compromiso de poder hacer dimensionar de esos recursos. O sea, cuánto vas a necesitar y cuánto sobre utilizar. O sea, cuánto vas a sobreaprovisionarte para poder dar servicio internamente cuando tengas un momento de demanda. Entonces, esta cuenta que históricamente hicieron todas las empresas, todas las organizaciones, es cómo dimensiono el hardware que voy a tener que comprar en base a la demanda que espero. O sea, le apunto a tener lo justo y necesario. Entonces, en el caso de una demanda excesiva, vemos cómo hacemos, nos turnamos, o compro de más y tengo ahí un capital inmovilizado que no termino de sacarle rinde. Las clouds híbridas me dan la posibilidad de decir, bueno, ok, tengo dos formas de utilizarlas en general. Una es por justamente dimensionar, o sea, uno compra a lo que cree que realmente hace falta,
y la demanda en exceso, que es eventual o en ciertos periodos, la cubrís con una red pública. Entonces vos tenés tus recursos para el día a día y cuando tenés una necesidad, automáticamente el gestor, el software que estás usando para gestionar esa infraestructura, ya tenés cargado el acuerdo con Microsoft o con Amazon o con Google, compra los recursos que hacen falta, los contratan para solucionar esa demanda adicional que uno tiene eventual. Entonces, la idea de estas redes híbridas es que yo tengo una infraestructura montada en mi empresa, en mi organización, y cuando necesito crecer lo hago sobre una red pública, es un proveedor ya externo, ¿sí? Y bueno, yo puedo configurar en qué condiciones hacerlo, imagínense que es bastante razonable. Entonces, cuando de una manera me evito el tener que sobredimensionar mi infraestructura para este momento eventual que me pueda surgir y me da esa flexibilidad. También hay otras cosas en las cuales se usan redes híbridas, que es la seguridad. La seguridad es, muchas veces hay algunas cosas en las empresas que vos no querés que los datos salgan por cuestiones estratégicas o de confidencialidad o lo que sea. Entonces, vos sí o sí una parte de tu procesamiento, de tu infraestructura, tiene que estar ubicada dentro de todos los límites, si querés, de tu organización. Entonces, en ese caso, vos podrías plantear esta idea de tener una red híbrida, no solo o puedes combinar, ¿no? Pero no solo para las eventualidades de tener que tener un crecimiento en cuanto a la demanda que tenés, sino también decir, bueno, estos datos o este procesamiento o esta parte de lo que yo tengo que hacer se queda en casa. Entonces, dimensionás en base a lo que vos sí o sí tenés que hacer en casa, al procesamiento que vas a tener que hacer por estas cuestiones estratégicas. Y después todo el resto lo puedes contratar afuera. Si todo lo que no tiene esta necesidad tan complicada en cuanto al manejo de los datos, lo puedes complicar afuera. ¿Por qué? Porque en general los proveedores de este tipo de servicios están en el exterior, ¿sí? Como dije al principio, uno no sabe realmente dónde están, pero te das cuenta porque cuando viene la factura en dólares y tenés que pagarlo en dólares. Entonces sabes que en Argentina no están. Entonces, de alguna manera esos datos viajan por algún lado que a priori tampoco sabes cuál es. ¿Sí? La tecnología cloud te da esta idea de, yo te muestro una interfaz y vos trabajás, tenés recursos, pero lo que está detrás me lo oculta para bien y para mal, los detalles de implementación de esa tecnología. Entonces, ¿dónde van los datos? ¿Qué se hace con los datos? ¿Qué pasa para que yo tenga la provisión de los recursos que uso? No tengo ni idea. Entonces, cuando uno quiere estar seguro, bueno, una alternativa es tener este planteo de una tecnología híbrida en cuanto a redes. ¿Qué modelos de servicio tenemos en la tecnología de cloud? ¿Sí? Los modelos de servicio, voy a ir muy rápido por esto porque ya están bastante estabilizados, pero por ahí algunos todavía no lo experimento. Hay como 3 niveles. Esta imagen está divertida en ese sentido. En cuanto a, de alguna manera, el nivel de abstracción que yo uso o al que accedo. Entonces, fíjense que en esta imagencita, la parte de arriba superior bueno, está mencionado como Gmail, Slack, Office 365, ¿sí? Y ahí se conoce ese layer o esa capa como software as a service, ¿sí? La idea es que yo accedo a una interfaz, a una aplicación y que está corriendo en la nube, pero en realidad yo no sé dónde está corriendo, simplemente accedo general por una interfase web a una aplicación, interactúo con eso y soy feliz, soy un end user, mando mail, recibo mail, chateo y no sé dónde están corriendo las cosas. Lo único que yo sé y que es lo clave en este modelo cloud es que estoy conectado a internet y que esos datos, ¿sí? o mi interacción es a través de internet. Una intermedia se conoce como Platform as a Service y esa es más, como dice ahí, para desarrolladores. O sea, lo que te ofrecen muchas empresas es un ambiente de desarrollo para que vos, en base a distintos servicios que te ofrecen, puedas armar y desarrollar tu propia aplicación. Entonces, te ofrecen un entorno integrado en el cual
tenés acceso a distintas componentes de software o frameworks de desarrollo, y después puedes hacer el deploy de tu aplicación directamente de su infraestructura de la nube. Y de vuelta, para vos es transparente, no sabes dónde está corriendo, simplemente decís, bueno, quiero darle esta cantidad de recursos a estas instancias de mi aplicación, y tenés distintas arquitecturas y demás posibles para establecer, pero no interactúas con un admin, ¿sí? Directamente interactúas todo a través de servicios web. El último, o el de más bajo nivel, si quieren, es el de infraestructura como servicio. Y ahí a lo que uno accede, lo que uno tiene, es directamente, en general, máquinas virtuales. ¿Sí? Y así es como empezó esto también. O sea, el primer, esto es como de alguna manera, el desarrollo, el desarrollo de los productos y el ecosistema fue de infraestructura hacia arriba. Entonces, al principio, uno tiene directamente una máquina virtual. O sea, vos decís, contrato una PC, un servidor, con esta cantidad de núcleos, con esta cantidad de memoria, y lo que te ofrece el proveedor es una terminal con un prompt de login para que ponga el usuario de contraseña. Te logueas, sos root, sos administrador de ese entorno, puedes instalar, desinstalar, poner a correr cosas, puedes contratar instancias que tengan IP, digamos IPv4, digamos que tengan una IP real y que pueda ser accedida desde afuera o que sean solamente internas. Es como de alguna manera tener un pedacito de un data center chiquitito, controlado, virtualizado. Eso es lo que muchas veces uno usa como desarrollador, ¿sí? Como digamos, recurso más de bajo nivel. Y sobre eso puedes montar, digamos, si querés no sé, un Apache, un web server, lo que sea, se monta directamente sobre esa infraestructura. Entonces, estas son las tres capas. De las tres capas, la diferencia, como dije antes, es el nivel de abstracción con el cual uno interactúa. Y los tres tienen en común que sí o sí está viendo Internet, este ecosistema, y que uno está accediendo a través de la red. ¿Sí? Si vos estás desconectado, te quedaste sin servicio, te quedaste sin aplicación, te quedaste sin nada. Entonces, la comunicación y la transferencia se vuelve fundamental para que vos puedas trabajar y mantenerte, digamos, en servicio. Entonces, Perdón, esta idea, ¿eh? perdón, Sí, sí. Esteban. No, simplemente consideres bueno, que dura hasta eso de las 7 y algunos Ah, minutos con las preguntas. sí, sí, estamos bien, estamos bien. Sí, sí. Perfecto, gracias. Va bien, va bien, va bien. Entonces, este escenario de cloud y de cosas que viviendo en la red y que uno usando a través de Internet y demás, nos plantea los desafíos que habíamos mencionado antes. Dejé de lado la seguridad porque es algo que es un universo en sí mismo, pero básicamente tenemos el problema de cómo hacer para que los datos que genero y que necesito se transmitan y cómo hago el procesamiento. ¿Por qué es un desafío el procesamiento si cloud me está ofreciendo recursos infinitos? Porque el problema no está tanto en procesar en el data center de Google, sino básicamente termina siendo el principal desafío transmitir ese volumen de datos para que llegue al procesamiento. O sea, suponiendo que aún, digamos, poniendo que Google y Amazon todos me pueden dar recursos infinitos, lo que no crece en forma tan rápida es la capacidad de la red para transmitir. Entonces tenemos de un lado un crecimiento exponencial en el volumen de datos generados y por el otro un crecimiento mucho más pequeño, si quieren, mucho más tranquilo en la infraestructura de red. Entonces, si yo todo lo que tengo que procesar lo tengo que transmitir a Google, el cuello de botella va a ser la red, eventualmente. Entonces, para poder atacar esta idea de procesamiento y transmisión, lo que surge, la idea brillante, y que puede poner un nombre a algo bastante razonable, es fog computing. ¿Sí? Y después surgió también mist computing. Le gusta poner a la gente, a nuestra comunidad, estos nombres así rimbombantes. Fog es un invento de Cisco, ¿sí? Hace unos años ya y también se popularizó bastante. Y la idea fundamental es plantear este ecosistema en el cual yo tengo cloud, data centers todopoderosos, tengo un montón de dispositivos y en el medio, entre cloud y los dispositivos, una miríada, un conjunto de recursos
heterogéneos que sirven de conectividad y de cómputo. Esa capa intermedia que da acceso y que me permite hacer cierto procesamiento se va a conocer, es donde lo que se conoce hoy en día como fog computing. ¿Sí? Entonces yo tengo toda esta zona, ¿sí?, en la cual la idea es usar no solamente para transmitir la información, como está hoy en día, digamos, los switches que transmiten información, sino que hagan cierto procesamiento. Y eventualmente lo que voy a buscar es que ese procesamiento me liviane el tráfico de red que voy a tener. Entonces, ¿qué me va a permitir o cuál es la definición de fog computing? Cloud no es un reemplazo de cloud ni nada por el estilo, sino es una extensión de cloud. Voy a acercar el cómputo a donde se generan los datos, ¿sí? Planteando un servicio que es totalmente distribuido, ¿sí? Cloud es distribuido de alguna manera en cuanto a lo que a la idea que yo tengo como usuario, a mi experiencia de usuario, pero los data centers y las empresas son lugares que están más o menos, ¿sí?, centralizados. La idea es que esté como más distribuido en medio de la red el procesamiento. Me permite, por un lado, como dije recién, no tener que transferir todo a Google, todo al cloud, sino hacer el procesamiento directamente en el camino. ¿Cuál es la idea también? No solamente o que viene aparejado con no cargar la red, tener posibilidades de aplicaciones que tengan muy baja latencia, ¿sí? Lo que se plantea, que todavía obviamente son ideas y no son nada concreto, pero no son aplicaciones del día a día, es decir, bueno, suponete que estás jugando algo de, no sé, realidad virtual, alguna situación así, en la cual vos no podés esperar hasta ir hasta Google, que Google te resuelva el siguiente frame y te devuelva, sino es algo que vos tenés que poder resolver localmente, rápidamente. Y en eso es donde se plantea o en lo que se ancla la idea de fog computing. Entonces, el escenario que se plantea del ecosistema, ¿sí?, de fog y edge computing es la extensión de esta capa donde veíamos antes de cloud computing, donde están los data centers, donde están todo el fierrerío, ¿sí?, centralizado, digamos, en una poca cantidad de data centers, ¿sí? La extensión es poner recursos todos, digamos, en medio de la red, ¿sí? O sea, en el intermedio de la red, desde que está la generación de los datos en lo que se conoce como el edge de la red, que ahora es a ese mismo terminología que usamos en redes, le ponen edge computing, ¿sí? Hacer toda una capa en la cual solamente termino mandando, voy a intentar que solamente se manden los datos a Google cuando hace falta. ¿Sí? Voy a plantear o se va a plantear que el cómputo se haga en el medio sin necesidad de tener que llegar hasta Google, o que se hagan etapas intermedias de cómputo, que de alguna manera en el camino se vaya haciendo cómputo sucesivo, se vaya refinando, y que en algún punto, ¿sí?, se decida si conviene continuar mandando a Google porque es algo interesante o si no alcanza. Imagínense un ejemplo muy burdo que es el reconocimiento de caras, ¿sí? Entonces, si uno tuviera primero en el Edge, uno podría discriminar si el frame contiene una persona, una cara, sí o no. Y después, a medida que vas avanzando hacia, digamos, Google, hacia Cloud, vas determinando si la persona es hombre, es mujer, o pelo largo, pelo corto, algún detalle fisionómico que esté de acuerdo a alguna de las personas que están buscadas, criminales buscados, ¿sí? Entonces, vos podrías ir haciendo este procesamiento iterativo, sucesivo, y refinando el resultado que vos necesitas a medida que te acercás. Y si todas las condiciones se dan para que vos digas, bueno, este frame es interesante o este video es interesante para mandarlo a Google porque realmente puede ser que sea un hit, lo terminás mandando. Y si no, lo descartás. Entonces, esa es la idea de alivianar el tráfico. Por otro lado, si vos podés resolverlo localmente, ¿sí?, lo vas a hacer mucho más rápido, se cree en principio, ¿sí?, con los recursos que tenés en esta capa de fog, vas a poder hacerlo más rápido que ir hasta Google y volver. Entonces vas a tener una respuesta en latencia mucho menor. Ahora, esto plantea, no te digo infinitos, pero plantea tantos desafíos como uno quiera. ¿Sí? La seguridad siempre es el primero. O sea, ¿cómo hacer para meter seguridad en estas capas que están distribuidas, que tienen poco control? Pero después está la escalabilidad, cómo hacer para que eso crezca. Cómo saber los recursos que están dando vueltas.
se plantea una cosa dinámica, no estática, o sea que los recursos puedan entrar y salir, consumo energético, heterogeneidad de los recursos. Bueno, todos estos desafíos son los que están dando vuelta y son las preguntas de investigación que están hoy en día dinamizando este área. Entonces, las cosas que a mí me parecen razonables pensar, solamente dentro de las cientos que hay, es, bueno, ¿cómo haces para empaquetar una aplicación que vas a ejecutar? Me pueden decir, bueno, una VM, un Docker, pero bueno, eso después es contradictorio con la capacidad que tiene algunos recursos que estarían en ese edge. Si es un microcontrolador, ¿cómo haces para meterle un Docker dentro del microcontrolador? Entonces, también está como en este área están creciendo los recursos o suponiendo que van a crecer las capacidades de cómputo de los recursos que van a estar dando vueltas, como para que después tenga sentido mandar un Docker, ¿sí? O tener un Kubernetes, un administrador de Kubernetes dando vuelta para poder hacer un deploy de una aplicación en el fog o en el edge. ¿Cómo sé si los recursos que voy a usar, ¿sí? Que pueden ser de todo, pueden ser máquinas, pero pueden ser switches o pueden ser celulares, pueden ser sensores? ¿Cómo saber si esos recursos están vivos? ¿Sí? ¿Cuál es el estado? Si hay una cosa de escala, ¿sí? ¿Cómo me entero? ¿Y quién se tiene que enterar, ¿no? Si quién hace la planificación, desde dónde se planifica la ejecución, cómo orquesto esa miríada de recursos y quién va a mandar el pedido de ejecución. Si yo tengo millones o miles, poner millones para ser así bien exagerado, millones de recursos dando vuelta, ¿cómo los organizo? ¿Los subdivido en subconjuntos con un representante? Eso es dinámico, los dispositivos se mueven. Eh, el dueño del recurso me lo va a dejar utilizar. ¿Cómo manejo los permisos? ¿Sí? Separo en partes una máquina física, y bueno, esta parte me la quedo yo y esta parte la puedo prestar. Eso lo hago dinámico. ¿Quién lo determina eso? Y después las finales, digamos que eso, bueno, responsabilidades, algo no anda, yo mando correr algo y me devuelve la respuesta de esa aplicación que yo pedí correr es cualquier cosa. ¿A quién me quejo? Y seguridad y movimiento, ¿sí? Estamos dentro de este mundo fog y las cosas se mueven, ¿sí? Se rompen, muchas tienen batería, entonces a todo lo que estamos acostumbrados a lidiar en cuanto a recursos y a hacer scheduling, de planificación, lo que le agregamos aparte es cosas que se van, que llegan o que se apagan y se prenden. Entonces, es un escenario muy rico en ese sentido. Y claramente el actor principal son las comunicaciones. O sea, hay muchas cosas de cómputo, pero todo este mundo se vive en el mundo de las comunicaciones. O sea, la tecnología, ¿sí? Todo esto es wireless. Entonces, la tecnología que va a estar dando eh, soporte a que esto funcione tiene que ver con comunicaciones, ¿sí? Inalámbricas. Acá hay un pequeño paneo de de las tecnologías que están existentes hoy en día, ¿sí? Digamos, varían en la cobertura, en el consumo, ¿sí? Pero son cosas, quién es el dueño, son privativas o no, ¿sí? Pero básicamente lo que se está avanzando, y es una parte en la que a mí me interesa dedicar un cachito más, es las comunicaciones que son dispositivo a dispositivo. O sea, claramente este crecimiento exponencial de recursos y la falta y la dificultad de aumentar la infraestructura de red hace que tengas que permitir que los dispositivos se comuniquen entre ellos cuando es posible. ¿Sí? Y eso es lo que plantea el device to device, el D2D. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar o voy a usar mecanismos en los cuales los dispositivos no solo se comuniquen con la infraestructura de red existente, sino que se comuniquen entre ellos para poder bajar ese uso de recursos. Y sobre eso se desarrolló no hace mucho tiempo un estándar que se llama Narrowband IoT, que es una de las tecnologías LPWA, ¿sí? Que son las de low power, ¿sí? Y la idea de esto, cuando lo desarrollaron, es gastar poco en cuanto a deploy del sistema, o sea, montarlo sobre cosas existentes, que sea compatible con la red celular existente y que te permita dar soporte a estos dispositivos que van a estar dando vueltas y generando datos. Básicamente, ¿sí? Si yo tengo cualquier dispositivo, le puedo poner
un chip y que con un plan bastante barato de datos me permite mandar los datos que yo necesito para que lleguen eventualmente a cloud, ¿sí? A mi data center, ¿sí? De manera sencilla. Y lo que se plantea en el medio de este estándar, ¿sí? Es la ampliación del área de cobertura. O sea, es decir, queremos que los dispositivos estén alejados de la antena, ¿sí? Porque se monta sobre la red existente 5G, alejados de la antena, ¿sí? Hasta 10 kilómetros de la antena y que puedan mandar su dato a través de esta tecnología. Y que gasten poca batería, ¿sí? Pensando en cosas que van a estar tiradas en algún lado, colgadas en algún palo de un árbol, ¿sí? Tomando algún dato y que eso cada tanto envíe sus datos y eso sea por mucho tiempo. Esos son como el espíritu de esta tecnología. Entonces, eh, qué es lo que pensamos en las cosas que estamos pensando en nuestro trabajo que estuvimos haciendo en nuestro grupo? Es, bueno, yo quiero de alguna manera combinar o empezar a combinar esta idea de Fog, Edge, comunicaciones y NB-IoT. Lo primero que tengo que atacar es mecanismos para pensar el D2D. No está todavía estandarizado, hasta donde yo sé, no hay todavía nada definido en cómo hacer estos protocolos de que los dispositivos se comuniquen entre sí en el contexto, ¿sí? De tecnología 5G o en arroba IoT. Entonces, lo que nosotros planteamos, bueno, ¿cómo podemos pensar mecanismos que hagan esto? ¿Para qué? Para poder empezar a organizar este cómputo, ¿sí? Al menos la comunicación dentro de ese área así media difusa que es fog computing. Y entonces, bueno, vamos a montar vamos a extender NB-IoT para usar otros dispositivos como relay. Es decir, si yo tengo que al final mis datos van a tener que ir en principio, ¿sí? Al menos en un primer paso, hasta la base station para llegar a Google. Bueno, si yo estoy fuera del área de cobertura, voy a querer usar algunos de los dispositivos que están dentro del área de cobertura como un relay. Entonces, le mando primero a ese y de ese va a la base station y mi dato llega hasta destino, dentro de una infraestructura que existe y que se puede usar. Entonces, bueno, ¿qué estuvimos haciendo con esto? Vamos a evaluar calidad y qué parámetros podemos jugar y especialmente vamos a ver si hay ciertas zonas paramétricas o ciertas condiciones en las cuales no tiene sentido. O sea, que si yo me meto en esas configuraciones, la comunicación D2D que estoy planteando no tiene sentido, ¿sí? Porque no llega a nada. Entonces, dentro de las cosas que juegan en esta evaluación está la distancia, o sea, qué distancia tengo entre los dispositivos y la base station, ¿sí? A mayor distancia, obviamente, la comunicación es más difícil. Después tenemos la densidad, ¿sí? Si vos estás en un escenario, todos planteamos escenarios urbanos y suburbanos, los urbanos tienen más obstáculos, es más difícil que hay más edificios y demás, en el suburbano puedes tener más plano, eso corresponde con el alfa, ¿sí? En el modelo de Raleigh. Eh, Después tenemos, en el modelo NB-IoT se usa mucho las retransmisiones y las repeticiones para aumentar la posibilidad de que llegue el mensaje. Entonces, dentro del mismo bloque se repite el mismo mensaje varias veces y se retransmite el mismo bloque con las repeticiones internamente para asegurarse que llega. Esos dos parámetros son parte digamos, de lo que usa NB-IoT para asegurarse que un mensaje que está en el extremo de la cobertura o que un dispositivo que está en el extremo de la cobertura pueda llegar, ¿sí? Con sus datos a destino. Y después hay interferencias, ¿sí? Obviamente todos sabemos que si hay muchos dispositivos, y esto es parte de lo que estamos viendo, que hay muchos dispositivos, va a haber mucha interferencia. O sea, ¿cómo lidiamos, ¿sí? O cómo juega, cómo podemos hacer para que dispositivos que están interfiriendo, dando vueltas ahí también alrededor de mi equipo particular, ¿sí? Hagan que llegue a destino el mensaje? Entonces, muy rápidamente, para discutir un poquito, hicimos algún caso de estudio en el cual definimos, perdón, voy a poner solamente un subset de las cosas que estuvimos viendo, pero lo que nos interesaba mostrar de esto es, miramos cuál es la esperanza de que llegue un mensaje en base a ciertos parámetros, ¿sí? En particular, este duty cycle se refiere a cuánta atención me brinda un relay si yo estoy fuera de la cobertura. Y lo interesante que vimos es, independientemente del escenario, o sea, la cantidad de obstáculos o de lo difícil que puede ser en cuanto a obstáculos, en todos los casos vimos de manera cuantitativa estas zonas en la cual un pequeño cambio
en el escenario, o sea, en la densidad de obstáculos, en el alfa, si quieren pensarlo de esa manera, hace que mi comunicación se desprenda, baje muchísimo, independientemente de que cuántas repeticiones, cuántas retransmisiones esté usando, o cuánta atención me dé relay para retransmitir mis cosas. Entonces, estas zonas de catástrofe, ¿no? En las cuales la esperanza de que me llegue el mensaje a destino se caso en cero, muy cerca de cero, bueno, las quiero evitar. Si yo quiero plantear un esquema D2D, no tiene sentido que yo me monte en esas zonas paramétricas, que es un poco lo que me muestra esta última imagen, las cuales, bueno, si quiero que tenga alguna chance de que llegue mi mensaje, tengo que estar en las zonas más claritas. Si me voy a mover o voy a estar en un escenario en la cual la densidad es muy alta y no importa cuántas, por ejemplo, en este primer escenario urbano, si densidad de obstáculos, la interferencia es muy alta, ¿sí? Llega un momento que no tiene sentido, no importa cuántas retransmisiones hagas, no va a llegar nunca, ¿sí? O va a llegar con una probabilidad muy, muy baja, ¿sí? Entonces eso nos sirve para empezar a pensar los mecanismos que yo tendría que orquestar para poder armar que esos dispositivos que van a estar digamos, puestos lo que llamamos fog, ¿sí? O en el edge, puedan coordinarse entre sí para poder hacer cómputo eventualmente también. Y ese es, bueno, lo que viene adelante, ¿no? Entonces, para ir cerrando, más o menos en horario, ¿sí? Conclusiones mínimas de lo que estuvimos viendo. Cloud ya está, se quedó, no se va a ir a ningún lado. Fog y Edge nos van a torturar por bastante tiempo. Por unos años más, no sé cuánto, va a ser esta cosa así medio en el aire, de que no vamos a verlo concretamente por ahí en productos, pero que se está viniendo y se está cada vez más pensando en cómo hacerlo, va a estar. Y es una complementación lógica del modelo de cloud. Hay muchas cosas para responderse, todo lo que sea comunicación, comunicación inalámbrica y mecanismos D2D son clave en este nuevo ambiente. Y bueno, lo interesante por ahí de todo este ecosistema es que es un área en la cual se puede jugar desde distintos lugares. Y es muy linda la interacción, la intersección de disciplinas, o sea, es comunicaciones, cómputo, planificación, optimización. Vamos, se reúnen, son esas cosas en las cuales se reúnen todos esos aportes, pueden ser muy interesantes. Entonces es muy lindo trabajar y buscar colaboraciones en este campo. Y ahora sí, habiendo cumplido con el horario, si alguno Bueno, quiere preguntar algo, acá estamos. Voy a dejar de compartir así puedo ver algo. dale, dale, Esteban. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la presentación. Si querés dejar de compartir la pantalla, pero Supuestamente dejé de compartir, ¿eh? sí, sí. Pero un cachito que permito eventualmente. Ah, no. Bueno, bueno, nada, vamos a esperar si alguien quiere ir haciendo una pregunta, puede ser por el chat o puede abrir el micrófono. Mientras esperamos, una de las cosas que yo me anoté, eh, digamos, a mí me parece que hay un problema de estandarización muy importante. Es decir, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos un montón de aplicaciones de mensajería, no sé, WhatsApp, Telegram, Signal, Discord, Slack. Cada uno tiene particularidades, cuestiones diferentes, hay distintas versiones de seguridad, de visiones de la seguridad y demás, ¿no? Eso hace que, en definitiva, cada una tenga su aplicación específica para, para funcionar y que no compartan nada. Pero el hecho de que no compartan nada hace que justamente eso, ¿no? Que uno tenga que llegar hasta el data center de cada uno de estos sistemas para poderse comunicar con el resto del mundo. Y también hace bueno, que o estás en el bando A o en el bando B, ¿no? Y entonces es difícil la comunicación. Ahora, cuando uno habla acá de compartir recursos de la red y demás,
si uno va a pensar en un sistema donde, claro, todo ese fog computing sigue perteneciendo a la misma empresa, ¿no? Que tiene el cloud computing, no hay problema. Pero justamente en la medida que uno se acerca cada vez más al usuario, va variando digamos, las empresas. Entonces, la única forma de poder interactuar concretamente es que haya una estandarización, o que haya algún proceso de estandarización. Y ahí yo todavía la cosa la veo verde, al menos por donde la veo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pensás vos al respecto, ¿no? de esta cuestión? Mira, yo coincido con vos en tu diagnóstico, digamos, de pe a pa. O sea, es tanto hoy en día las aplicaciones que están, digamos, si querés corriendo como software as a service, que es la Mm, capa de arriba de cloud, entre sí no tienen por qué verse. No hay nada que las obliga a verse. O sea, ¿por qué habrían de colaborar, no? mm, Entonces, ahí arriba, mientras nos sigamos manteniendo en ese modelo, no va a cambiar esa situación. Pero claro, vos mm, decís claramente, ahora Cloud o Google, que es el que le da servicio a esas aplicaciones para WhatsAppear o para hacer Telegram, lo que sea, te brinda la infraestructura, entre ellos cada uno hace lo que quiere. Pero cuando vos bajás un poquito, ya el switch es el switch que está en tal lugar puesto, o lo que van a hacer los fog nodes, los nodos de cómputo un poquito más poderosos que están deployados, están puestos en algún lado. No va a ser todos de Google, todos de Amazon, van a tener de alguna manera que hacer algún convenio, y esa parte todavía está recontra verde. ¿Cómo va a ser el modelo de funcionamiento de eso? Y la estandarización que va de la mano de cuando ellos piensen cómo sacarle, cómo comercializar o cómo productivizar estas ideas, también va de esa mano. O sea, está re verde, re verde. Sí, ahí pregunta Carlos, dice, Kubernetes y Docker están. Lo que está avanzando ahora es en usar Docker containers. En su momento eran VMs, pero claro, VMs son muy pesadas. Ahora están yendo más por el lado de Kubernetes, que es un administrador, o de Dockers. Entonces vos podés tener una máquina puesta en algún lado, o lo que se espera es que las empresas empiecen a poner sus máquinas en algún lado y que esas máquinas estén particionadas, no sé, un pedazo para su uso propio y otro pedazo para darle soporte en alguna especie de convenio con otras empresas. Entonces, cuando vos necesitas correr o resolver alguna cosa particular, lo vas a hacer con esos recursos que están puestos tuyos, más tus asociados que están cerca. Y algunos recursos que no se sabe bien cómo va a ser la parte productiva, pero que se asociarían on the fly. El desafío está por ahí, está claramente por ahí, es divertido, pero no sé cómo juega un poco la economía y juega un poco también la estandarización, como decís. No está claro para dónde va a salir ese disparo, digamos. Sí, hay un tema también que me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere usar algún servicio de cloud computing, eh, lo que ve que es muy difícil de generar, decir, che, ¿y yo qué recurso pido? Porque si agrego un poco más de memoria, me cobran esto, me cobran lo otro. Entonces ahí hay una cuestión que está todo preparado excelente para el proveedor, pero para el usuario se vuelve loco con esas cuestiones, ¿no? Porque si habilita más cosas, le cobran más y en realidad no sabe si las va a usar o no. O sea, en toda la parte de ajuste y testeo, me parece que ahí falla un poquito el modelo. O sea, digo, el modelo de venta del proveedor está buenísimo para el proveedor, pero del lado del usuario falla un poquito, ¿no? Sí, había algunos sistemas que estaban desarrollando de encontrarte los hotspots, viste que son esas instancias que están baratas, que se le están por vencer a Amazon, a Google, y decir, bueno, ok, te hago como un harvesting de esos recursos y por muy poca plata, si vos tenés una aplicación que se ajuste a eso, te los vas contratando. Entonces, como que vivís siempre de las ofertas. Pero, Mm, claro, humanamente no es fácil de hacer eso. Entonces, desde el punto de vista del uso práctico, vos entras a la interfaz y decís, bueno, quiero 4 cores, 8 cores, 16 cores, mm, 64 megas de RAM o giga de RAM y uso esto. Y después a veces
el crecer on the fly es algo que tiene que hacer un admin, un sysop, que, que vaya viendo que el recurso no da abasto o que estás holgado. Esa es la otra. Muchas veces uno no necesitas mucho menos. Claro, exactamente, exactamente. No, esa parte del ajuste es la parte que creo que hoy en día no es algo. O sea, digo, si vos Al tenés una usuario aplicación común no es fácil. Al usuario común no es fácil. que corre, viste, que hay muy masiva y qué sé yo, bueno, hay formas de ir ajustando, pues la estadística te ayuda en una cierta Exacto. estabilidad. Pero cuando la cosa no es tan masiva, ahí me parece que tenemos problemas. Eh, bueno, Hay yo. cosas desarrolladas, vos también, mucho, bueno, especialmente cuando tenés híbridas, ¿no? Hay mucha gente que tiene esta infraestructura, pone un OpenStack o un CloudStack montado sobre su servidor y después de alguna manera pone el plugin para comunicarse con Amazon con un contrato. Entonces, cuando la máquina ve que directamente que tiene mucho pedido, especialmente cuando son cosas que te llegan pedidos de afuera, puedes hacer un offload sobre la parte pública. Eso está Claro, resuelto, pero de vuelta, no es por ahí el caso más estándar de usuario que tiene una aplicación que está corriendo. claro. Y un temita, vos nombraste el modelo de Raleigh, si al menos querés dar. Bueno, yo no veo preguntas en el chat, pero no sé si es que no hay. Bueno, estamos usando el modelo de Feddy Channel y digamos, no quería entrar en los detalles. Tengo un slide con las ecuaciones, pero básicamente estamos mirando en el medio de dos dispositivos cómo hacer para transmitir con cierta probabilidad de éxito, con cierta calidad de servicio, si querés, en un ambiente en el cual la codificación y todo está pensado con los estándares de NB-OT. O sea, NB-OT sobre 5G o sobre LTE te dice qué codificación puedes usar y el payload que le puedes poner a cada mensaje. Si Te repetís muchas analizan, veces, tenés más chance de que llegue, claro, básicamente. te analizan multicaminos también, supongo, ¿no? Sí, mira, básicamente es primero punto a punto, y lo que queremos es ver si con el relay, cuánta chance o hasta dónde puedes vamos, sacarle jugo a tener un relay, agregándole también el consumo del relay, porque si vos masacraste el relay para que llegue tu mensaje, te quedaste sin relay, porque suponiendo este mundo en el cual las cosas tienen batería, ¿no? Si tenés cosas conectadas, ya son como super antenas, pero si en este mundo fog hay parte de lo divertido es que es wireless todo y hay muchas cosas que tienen batería. Puedes plantear cosas que tengan, no sé, sensores fotovoltaicos digamos, y que se puedan cargar durante el día, pero que en el momento tienen una capacidad limitada. Entonces eso le Claro. pone más sabor a cómo elegir el relay, básicamente también, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, bueno, si no hay entonces preguntas, vamos cerrando el seminario de hoy. El mes que viene, el último jueves, este año estamos haciendo los jueves, tenemos inconveniente con los viernes. El último jueves de mes de abril, que bueno, yo les voy a mandar igual un mail a todos los que se inscribieron. El último jueves creo que es el 28 de abril, si no me equivoco. Estaré mandando, obviamente con anticipación, la invitación para el próximo seminario, que va a estar Diego Duhovne, también hablando de cosas de Internet de IoT, Internet de las cosas, pero en este caso de protocolos de enrutamiento, ¿no? Que es un poco los temas que él trabaja. AODB y OLSR, No, esas cosas no, no. divertidas. Sí, hay cosas un poquito más eficientes que eso, ¿no? Qué bueno. Eh, sí, sí, sí. Después, si La querés, te vamos a paso ver entonces. un paper que yo escribí bueno, no con él, sino con gente de Francia, con los que hacemos algunas cositas de esas. Eh, Mandame, me interesa. bueno, así que bueno, invitamos a todos y a todas que quieran participar. Y bueno, les agradecemos la participación, digamos, en este evento. Y bueno, vamos a tratar de mantener este ritmo de uno por mes. Hay meses que se va a complicar un poquito, como en mayo, porque yo estoy de viaje, pero bueno, haremos lo posible, ¿no? Así que bueno. Bueno, entonces terminamos aquí la reunión de hoy. Como dije, agradezco a todos y a todas por participar y los esperamos en la próxima entonces.